Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. El financiamiento público para el sistema de educación superior. El financiamiento público a la educación superior es un gasto público en educación directamente. La Ley General de Educación en el artículo 25 manifiesta que el monto anual que el Estado o Federación, entidades federativas y municipios destinen al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto del país destinado de este monto, al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior pública. La evolución del gasto público en educación superior nos lleva al financiamiento público. Habla de tres momentos. Uno, la década de los 70, que impulsó por el gasto público. Este impulso se sustentó en la teoría del capital humano, ya que había la convicción de que este nivel educativo contribuyera favorablemente en el desarrollo social y económico del país. La segunda década de los 80s, la educación superior padece efectos de la crisis económica producto del endurecimiento, más bien endeudamiento externo y del descenso de los precios en el petróleo, provocando un decremento significativo en el gasto público y en los recursos destinados a las instituciones educativas de educación superior. Y la tercera década, que fue a finales de los 80, se caracteriza por la sucesión de reajustes estructurales y crisis económicas que el país atravesó, ocasionando variaciones importantes en los recursos destinados a la educación superior. Es así como se le sugiere al Estado disminuir el gasto en la educación superior y aumentarlo en niveles básicos a los que acceden los sectores más pobres, manejando de manera íntegra planes de desarrollo. El gasto público por alumno en educación superior en el año de 1990, ese gasto público que se presentaba por alumno, el gasto federal, se presentaba con una tendencia ascendente hasta alcanzar 7 años después un valor de 4.7 veces la inversión por cada uno de los alumnos en 1990. Para 1998 y hasta el 2004, este incremento en la inversión en 1.6 veces, es así como en ese último año la inversión por alumno de educación superior fue de 43.8 miles de pesos, es decir, 9.5 veces la misma inversión que se tenía por alumno en 1990. En México se encuentra ubicado en el lugar 30 de los países miembros de la OCDE en cuanto al gasto por alumno en la educación terciaria. Estos resultados son alarmantes para la evolución y el desarrollo de nuestro país en la educación.
El financiamiento público a la educación superior en el artículo 25 de la Ley General de Educación manifiesta que el monto anual que el Estado o la Federación destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto del país. Obviamente esto no se cumple, ¿no? La matrícula de las instituciones de educación pública, la tasa de cobertura que presenta nuestro país aún es insatisfactoria, particularmente en las entidades federativas donde el rechazo de este grupo de edad es más agudo y donde se manifiesta con mayor claridad la inseguridad. El modelo de financiamiento a las instituciones de educación superior públicas, ¿sí? Tenemos que los recursos de financiamiento público se integran por modelos diferentes. Vamos a analizar un poquito esto. Tenemos un subsidio federal integrado por tres grandes componentes, que es el subsidio ordinario, el subsidio extraordinario y el subsidio asociado a la ampliación y de diversificación de la oferta educativa. El subsidio estatal está integrado por el subsidio ordinario y el subsidio asociado a la ampliación y diversificación de la oferta educativa. Con respecto a las universidades públicas federales, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, estas tres universidades atienden el 18.9% de la matrícula de licenciatura y universitaria técnica y el 30.7% de la matrícula de posgrados de las instituciones de educación superior pública que reciben financiamiento público. Con respecto a las universidades tecnológicas han tenido un crecimiento significativo en los últimos 10 años, lo que se ve reflejado en las cifras del financiamiento público que se les asigna. En el periodo estudiado de 1994 a 2004, la tasa de crecimiento real del subsidio ordinario ha sido del 960%, por lo cual el monto asignado para el 2005 equivale al 3.6% del subsidio ordinario, atendiendo más bien el 3.65% de la matrícula. El subsidio por alumno para el ciclo 2002-2003 fue de 31.4 miles de pesos, que equivale al 50% del mínimo subsidio otorgado en las universidades públicas federales. Esto es, tuvo un decremento en la capacidad de las instituciones educativas y en este caso instituciones educativas tecnológicas. Otras instituciones de educación superior pública, otras instituciones como las involucradas son la Universidad Obrera de México, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, el Seminario de Cultura Mexicano, además de otros organismos y el área central de la Dirección General de Educación Superior. Para el 2003-2004 se estima una matrícula de 28.984 alumnos de licenciatura, 12.720 del nivel profesional asociado y 9.039 de posgrado, atendiendo un 4.2% de la matrícula de los niveles de licenciatura y profesional asociado y el 6.8% de la matrícula de posgrado, esto de los egresados con grado de licenciado y profesional asociado, presentando altibajos en los últimos 10 años y crisis económicas de 1996 al 2001. En educación pública equivale al 0.44% del total.
Para 1990 se establecen recursos extraordinarios para desarrollar una infraestructura en instituciones de educación superior públicas mediante los programas PROMEP y FOMES, además de COSNET y CONACYT, para asignación de recursos complementarios en las instituciones de educación superior. Los recursos para mejorar el equipamiento de cómputo, bibliotecas y centros documentales, equipamiento de laboratorio y talleres, recursos destinados a incrementar la calidad de la educación a excepción de los recursos del FAM. El financiamiento para la ampliación anual de la oferta educativa. Este financiamiento consiste en el objeto de planeación por el gobierno estatal con la participación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES. La contribución de la Secretaría de Educación Pública otorga apoyo, convenios de coordinación firmados entre el gobierno federal y el gobierno estatal y las instituciones de educación superior. El gasto público en la educación superior comparado con otros países. La progresión del subsidio público con base en la educación superior de 1994 al 2004. Esto observa un gasto consistente o consciente más bien por los altibajos en su crecimiento. Los recursos crecieron durante la primera parte de la década de los 90, descendiendo y generando crisis económica para diciembre de 1994. En 1995 ocurrió una tasa de menos 7.93%, es un decremento, la más baja del periodo, vamos a decir. En 1998 se logra un incremento de tasa al 9.92% para el 2002 y termina con una tasa de 7.39 en el 2004 y más bien en ese periodo, mientras que en el 2004 la tasa resultó negativa, menos 0.73%, frenándose una tendencia de crecimiento. Esto es grave si analizamos que la población sigue creciendo, mientras que el subsidio a la educación ha ido disminuyendo. El subsidio público y el gasto federal. Con respecto al gasto federal programable y la inversión del gobierno federal en educación superior, esto va resultando la inversión más elevada del año de 1998, cuando se destinó el 3.71% del gasto programable en ese rubro. El subsidio federal de la escuela superior respecto a la Secretaría de Educación Pública, el porcentaje más alto en los últimos 10 años fue del 15.6% en 1995, con el 13.4% invertido en 2004. O sea, hay un decremento en el subsidio federal a la educación. Esta muestra a la educación superior en una situación favorable a comparación con el año 1994, pero no cubre los requerimientos de la población. El subsidio público y el Producto Interno Bruto. Si presentamos un crecimiento viable en el 2001 y alcanza el 0.72% del Producto Interno Bruto, en la educación superior 7 años antes, en 1994, el 2003 el máximo valor fue de 0.78 mínimo y en 1998 0.67%, a consecuencia de la posterior del subsidio posterior en 1994.
La meta del Proyecto Nacional de Estudios, del Programa Nacional de Estudio, 1% del financiamiento, pues no se ha logrado. La inversión de los gobiernos estatales en educación superior, en la inversión estatal en educación superior, hay poca participación de los gobiernos aportando la tercera parte del financiamiento, con variaciones que van del 60% al 10%, con un periodo de 1994 al 2004, presentando una inversión de menos de la quinta parte del total. El máximo valor ocurrido en el 2002-2004, con un 0.16% del Producto Interno Bruto. Fue uno de los periodos más críticos en lo que es la educación superior. El subsidio público por alumno. Ningún subsistema alcanza el nivel de subsidio por alumno otorgado a las universidades federales, por lo que se manifiesta lo siguiente. Los pesos corrientes, las universidades estatales en el ciclo 2002-2003 y el financiamiento total de 35.4 miles de pesos por alumno, que la situación las sitúa por debajo del 50% respecto a lo que perciben las universidades federales. Las universidades públicas estatales con baja progresión del financiamiento reciben o perciben 32.12 miles de pesos por alumno. Obviamente es mejor el ingreso federal, pero tampoco es suficiente. Mientras que las universidades tecnológicas reciben 31.4 miles de pesos por alumno. Las universidades tecnológicas percibieron hasta 1998 un subsidio por alumno mayor que las universidades federales, cosa que ya se invirtió. Y podemos concluir entonces que en realidad el sistema de financiamiento de las instituciones de educación superior no alcanza a cubrir los requerimientos y las demandas de las mismas. Hasta aquí. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Biblioteca Valencia, Tips para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hify, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.